Revista El Alba, bimestre noviembre-diciembre de 1999. Artículo. La paz de Cristo. Verso clave: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. San Juan 14:27. Con abundante compasión y ternura nuestro Señor, en su último día de su vida terrenal, les otorgó a sus queridos discípulos una bendición de partida. Fue su legado de paz, ciertamente el más rico que él tenía que legar, uno de valor incalculable. Fue la promesa de esa tranquilidad del alma, ese descanso de la mente, que él mismo posee, la paz de Dios. La última voluntad y testamento de nuestro Señor. Era la misma paz que el Padre había disfrutado siempre, aun en los tiempos de gran conmoción que trajo la maldad. Pero no era la misma fuente de paz. En Jehová esta paz estaba centrada en sí mismo, él se dio cuenta en sí de la omnipotencia del poder y la sabiduría. Mientras que la paz de Cristo estaba centrada en Dios, por la fe en él, en su sabiduría, poder y gracia. Entonces, si hemos de tener la paz de Dios, la paz de Cristo, mi paz, debe ser, como para Cristo, centrada en Dios por la fe. La paz de Cristo es un legado invalorable. Pero cuando las nubes tormentosas de los problemas, que ya en ese entonces estaban creciendo muy negras, cayeron sobre las cabezas de los discípulos de Jesús, ellos fallaron en reclamar el legado. Siguieron inmediatamente la gracia otorgada y la consternación, asombro y confusión en sus corazones, sacudieron su fe. Mientras que el Señor estaba hablando, el tonto traidor Judas, estaba llevando a cabo su plan criminal. Después siguió la agonía en Getsemaní y el terror y desparpajo entre los discípulos, y allí se empezaron a dar cuenta del destino de su querido Señor. Pronto su angustia se agudizó y se convirtió en los más terroríficos presagios cuando estaban parados solos enfrente de sus poco piadosos perseguidores, en el vestíbulo de Pilatos y la corte de Herodes, donde no tenían poder para defenderlo. Luego llegó el final trágico, el horror de la crucifixión. ¿Qué ha sucedido con la paz? ¿Dónde estaba la paz prometida en ese momento, bajo esas circunstancias? ¿Dónde estaba cuando superados por el miedo y la desesperación lo abandonaron y huyeron? ¿Dónde estaba cuando llenos de miedo, negaron a su Señor 3 veces y con insultos dijeron que nunca lo habían conocido? La explicación es que la paz todavía no ha llegado, por lo que el apóstol Pablo nos dice, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Hebreos 9, 16 y 17. Pronto la trágica escena terminó y el grito, ha terminado, les llegó a sus oídos. Los cielos oscurecidos, la temblorosa tierra, el desprendimiento de rocas, el velo torcido del templo, fueron todas las señales del disgusto sobre el tratamiento que le dieron a su Hijo. Para el mundo, tanto para los judíos como para los gentiles que participaron en el crimen, el lenguaje de estos eventos fue el de indignación y furia divina que se presentó contra ellos. Mientras que el miedo iba haciendo eco en la gente, y el clamor y excitación de ese horrible día se fue perdiendo, se recogieron en remordimiento y retornaron a sus hogares, con miedo. El centurión romano y los que estaban con él, temiendo de gran manera dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Mateo 27, 54. Para los discípulos del Señor este lenguaje hablaba de cosas muy distintas. La causa de su bendecido Maestro era su causa y esta era la causa de Dios. Para ellos estas demostraciones sobrenaturales mostraban evidencia clara de que Dios no tomaba lo que sucedió con indiferencia. 3 años más tarde, la esperanza revivió por la resurrección de nuestro Señor, confirmada por ellos en su aparición en el rocío. Otra vez, 40 días más tarde, la esperanza fue fortificada por su ascensión después de su recomendación, bendición y la promesa de retorno en la partida,
y sus instrucciones de quedarse en Jerusalén hasta que ellos reciban, no muchos días después en Pentecostés, la promesa del Padre, que fue el Consolador, el Santo Espíritu en adopción. Luego la paz de Cristo, el rico legado del Señor, se empezó a vislumbrar. Los días de remordimiento rezando y esperando fueron días de una paz permanente, paz que corrió como un río. Cuando, en el día de Pentecostel, el prometido Consolador vino, el río de su paz hizo una cama más profunda y su alegría no conoció límite. Nuestro rico legado de paz. Este legado de paz no fue entregado solo a la Iglesia de los primeros días. Es la bendición heredada por toda la Iglesia, aún al final de la época. El Señor nos mostró sus pensamientos a todos nosotros ese mismo día cuando en sus plegarias, Él dijo: «Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos». Juan 17, 20. La paz prometida no es la corta paz del mundo, la cual es disfrutada por una temporada, cuando la fortuna nos sonríe y los amigos abundan y la salud perdura. Esta paz desaparece cuando la pobreza se hace presente, cuando los amigos se van, la salud falla y la muerte nos roba los tesoros del corazón. Mi paz, la paz de Dios, la cual Cristo disfrutó y permaneció ante la pérdida, la persecución, el desdén, el desprecio y aún en el medio de la agonía de la cruz. Esta paz es algo que ninguna vicisitud del tiempo presente puede destruir y que ningún enemigo puede quitárnosla. La paz prometida no es del tipo que es reconocida y apreciada por el mundo. El Señor incluso tuvo un camino tormentoso, y así debe ser para todos los fieles hasta que el propósito de Dios en el permiso del mal sea logrado. Estamos distintivamente advertidos, con la certeza de que después de toda tormenta la paz reinará. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. La fe, base de la paz. Si quisiéramos saber la base y seguridad de esta paz, que puede sobrevivir las más pesadas tormentas de la vida, tendríamos que mirar al ejemplo y enseñanzas del Señor y los apóstoles. ¿Qué es lo que los mantuvo tan firmes y les dio tal tranquilidad de mente mientras sufrían? Fue su fe en el amor, el poder y la sabiduría de Dios. Ellos creyeron que lo que Dios prometió, Él era capaz de cumplir y que su justo y benevolente plan no conocería el fracaso. A través de la boca de sus profetas, Él había declarado: «Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Yo hablé, y lo haré venir, lo he pensado, y también lo haré». Isaías 46, 10 y 11. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Isaías 14, 27. Ellos descansaron en las aseveraciones de Dios, en él su fe estaba anclada. Mientras eran golpeados por las tormentas de la vida, no importaba cuán furiosas ellas fueran, pues su ancla se sujetaba al trono de Dios. El lenguaje de la fe de nuestro Señor fue: «Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido». Juan 17, 25. Él había estado con el Padre desde el principio, se había dado cuenta de su amor y bondad, había visto su poder y había marcado su rectitud y su amada dulzura y providencia paternal en todos sus trabajos. El conocimiento que tenía del Padre le dio la firmeza para tener fe en todos los propósitos de Dios concernientes al futuro. Por lo tanto, él pudo y caminó por la fe. Esa fe le dio la fuerza para vencer todos los obstáculos y para asegurar la victoria, aún sobre la muerte. Como está escrito: «Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos». Isaías 53, 11. Está también escrito para nuestra propia instrucción, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5, 4. Es sólo a través de la fe estable, inquebrantable, que la paz de Cristo estará con su gente.
Mientras el Señor estaba con los discípulos y ellos vieron en él la manifestación del Padre, su fe era fuerte y tenían paz en él. En el momento que dijo, cuando estaba con ellos en el mundo. Yo los guardé, Juan 17, 12. Pero no fue hasta que él los dejó que su fe verdaderamente se ancló en Dios. Después del Pentecostal, ellos experimentaron la misma paz que Cristo había disfrutado, la bendecida paz que viene del conocimiento del hecho que Dios los entiende como hijos y herederos unidos de Cristo, si ellos continúan siguiendo fielmente los pasos del Redentor. Cultivación de la fe inquebrantable. Esta es la base de nuestra paz. No importa cuán fieramente las tormentas de la vida nos azoten, no debemos nunca dejar ir el ancla y dejarnos llevar por la corriente. Debemos recordar eso. El fundamento de Dios está firme. Segunda a Timoteo 2, 19. Escudo y adarga es su verdad. Salmos 91, 4. Él era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, Romanos 4, 21, a pesar de nuestras imperfecciones humanas y fragilidades. Estas están cubiertas por la justicia de Cristo, nuestro garante y nuestro abogado. También debemos recordar que, el Padre mismo os ama, Juan 16, 27, Él sabe cómo somos y se acuerda de que somos polvo. Salmos 103, 14. Y por ello tiene compasión por los hijos de su amor y es misericordioso. ¿Qué más puede decir que no te haya dicho? Himnos del Alba, número 93, nuestra firme base, para asegurar nuestra fe y para estabilizar y fortalecer nuestros corazones para el desempeño paciente en la hora de los juicios y conflictos del angosto camino del sacrificio. No hay nada que ponga al cristiano en mayor desventaja en presencia de sus enemigos que el dejar ir, aun temporalmente, su mano cerrada en el ancla de la fe. Si hace esto, aunque sea por un momento y por necesidad, la oscuridad comenzará a rondarlo. Él no puede ver el brillo de la cara del Padre pues. Sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11, 6. Mientras el cristiano manotea por el ancla, los poderes de la oscuridad lo asaltan fieramente con dudas y miedos. Estos ataques se basan en las imperfecciones humanas, las cuales se debe tener claro en la mente que están cubiertas por la manta de la justicia de Cristo. Si vamos a tener la paz del reino de Cristo en nuestros corazones, nunca debemos de dejar ir el ancla, ni sufrir la lucha mortal de Satanás para vencer nuestro coraje. El lenguaje de nuestros corazones siempre será, aunque él me matare, en él esperaré. Job 13, 15. Con esta fe, la paz de Dios otorgada por nuestro Maestro, siempre predomina. Por ello, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Filipenses 4, 7. Está escrito otra vez, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, Isaías 26, 3. En el tiempo de guerra de los cristianos, dejemos que nuestros corazones festejen y nuestras mentes se estabilicen, no solo con la certeza de que todo propósito divino será logrado, sino que también con las promesas de favores personales como estos: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Salmos 103, 13 y 14. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, Isaías 49, 15 y 16. Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino, Lucas 12, 32. Mas los perfectos de camino les son agradables. Proverbios 11, 20. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, Salmos 37, 4. La paz de Dios aún en el tiempo de tormenta y tempestad.
Fin del artículo. Si usted gusta leer la revista, El Alba, visite la página oficial de los estudiantes de la Biblia El Alba. En su pantalla puede ver el link de acceso. La paz de Dios esté con usted y con su familia.